Grabando. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos por mi canal de YouTube. Todas las semanas tenemos personalidades en el ámbito de ufología, paranormal y todas estas cosas que nos apasionan tanto. Ahora, esta noche tenemos un invitado, pero de lujo, realmente de lujo. Me refiero al doctor Anthony Choi, que es uno de los más grandes investigadores del fenómeno paranormal y ufológico allá en el Perú. Es reconocido, también ha estado últimamente en Estados Unidos, o sea, una trayectoria larga, muy respetado, muy conocido en el Perú, a quien le damos la bienvenida y agradecerle mucho por haber aceptado la invitación, porque es una personalidad, les estoy hablando. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Anthony Choi. Muy buenas noches. Hola Juan Carlos, para mí un gusto, un placer estar conversando contigo. Déjame decirte que es la primera vez que un medio del país hermano de Bolivia me entrevista, y para mí estoy de pláceme para conectarme contigo, con todos tus seguidores, con todo el público boliviano interesado en estos temas, y cómo no, para conversar acerca de lo que yo considero pues el más importante enigma contemporáneo, que es el fenómeno OVNI, y también, cómo no, otros fenómenos adyacentes como lo paranormal, ¿no? Así es. A ver, quiero que nos cuente cómo se inició ese interés de la investigación OVNI, porque siempre hay un detonante. Uno dice, vi algo o sentí algo, me contaron, y ahí nació toda esta cuestión. ¿Cómo fue sus inicios? Bueno, Juan Carlos, ¿qué te puedo decir? Yo ya tengo 23 años investigando estos temas en el Perú, más los 5 años que yo fui investigador principal de la Oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, la OIFA, ¿no? Oficina de Investigación de Fenómenos Aeronómalos, actualmente la DIFA. Fui 5 años colaborando con los militares. De hecho, ellos me becaron para hacer una maestría en alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea. Estos 12, ya 13 años haciendo programas de radio, sobre todo el programa que realicé en Radio Capital, ¿no es cierto? Viaje a otra dimensión durante 12 largos y maravillosos años, ¿no? En los que, gracias a Dios, ese programa se ha convertido en un programa de culto en la radio peruana. Y ahora actualmente pues estoy en RPP, ¿no? RPP, que es la radio más importante del Perú, y es una muy buena noticia porque, siendo la radio más seria y más importante del Perú, estos temas pues siempre eran ajenos, ¿no es cierto, Juan Carlos? No entraban dentro de la programación, pero bueno, estoy ahí ya desde hace ya más de 2 años, y muy bien recibido con la señal a nivel nacional, y sobre todo pues con el respeto, ¿no es cierto?, con la total libertad para poder hablar de estos temas, manejarlo a la manera como a mí me gusta manejarlo. Y bueno, feliz de estar en RPP, ¿no? La Voz del Perú. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Como dice la canción, ¿no? Todo comenzó como jugando, ¿no? Lo que pasa que, a ver, en el Perú, Juan Carlos, no sé cómo será en Bolivia, pero en el Perú, todas las personas que de alguna manera se meten en el tema del fenómeno OVNI, siempre han entrado por la puerta de la lectura del libro Yo visité Ganímedes, de Joseph Ibrahim, ¿no? Todos los que se han entrado en el tema es porque han leído el libro, ¿no? Y le motivó y entraron. Otros entraron por la puerta del grupo Rama, de Sisto Paz, otros por la puerta de Alfa y Omega, ¿no es cierto?, de Antonio Córdoba, ya el fundador, ya lamentablemente desaparecido. Y curiosamente, en mi caso, yo no entré por ninguna de esas 3 puertas, ¿no? Yo entré por otro lado, ¿no? Lo mío fue, a ver, voy a tratar de hacerlo porque es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo en pocos segundos para no aburrir a tu audiencia. Yo entré en este mundo por un hecho extraño que me sucedió en el verano de 1996. Era verano, era febrero, yo era abogado, y fui abogado de profesión, era soltero, y de repente, después de un domingo muy placentero con mi familia, tú sabes, la comida peruana, ¿no?, que para mí una de las mejores del mundo. Yo, la madre había cocinado, pues, ¿qué te puedo decir? Un caucau de aquellos.
Yo estaba contento, eran 3 de la tarde, estaba muy relajado, tranquilo. Hasta ese momento, febrero del 96, Juan Carlos, yo no estaba metido para nada en estos temas. Lo mío siempre ha sido el arte, la literatura, ¿no? El cine, escribir, eso es lo mío, en realidad eso es lo mío. Pero para nada pensaba estar yo en estos temas, ¿no? O sea, no es porque yo lo rechazase, no, simplemente no estaba, no estaba. De hecho, tampoco tenía un tema, un rollo con el tema espiritual, no soy la persona que va en búsqueda espiritual, jamás lo he estado, creo que hasta ahora no lo estoy. En fin, pero era una tarde de un domingo de febrero, de verano, de 1996, cuando de pronto yo estaba muy relajado en la puerta de mi casa, acá en Lima, en el sitio de La Molina, cuando de pronto Juan Carlos, yo sentí que algo vino como del cielo, como una especie de un rayo, una cosa así, se plantó acá, en esta parte de acá de mi cabeza, y dije, ¿qué es eso? ¿No? O sea, qué raro, ¿no? Porque vuelvo a repetir, Juan Carlos, hasta ese momento yo no estaba metido para nada en estos temas, para nada, ¿no? Lo mío, como vuelvo a decir, era la poesía. Yo soy poeta, escribo poesía, he sacado Pudrirse el fuego, que es mi primer libro, etcétera. Eso era lo mío. Cuando de pronto entró dentro de mí una suerte de energía muy poderosa. O sea, yo me quedé así, ¿qué es eso? Y sentía como que esa energía iba entrando, ¿sabes cómo, Juan Carlos? Por mis venas y arterias. O sea, como si algo lo llenase mi venas y arterias. ¿De qué? ¿De qué? O sea, yo no creo que exista palabra en el diccionario español para poder de una manera ejemplificar lo que yo sentí. O sea, podría yo hablarte de ciertas aproximaciones, ¿no? Dicha, infinita felicidad, no sé, buenaventuranza, placer, no sé, o sea, era algo intenso, inmenso, que me sobrepasaba, y además, ¿sabes que yo sentía que venía de algo, de alguien, ¿no? No, pero no sabía qué, algo inmensamente superior a mí, tanto que yo no podía oponerme, me sentía como un insecto, como un hormigo, como un grano de arena. Y en ese contexto de éxtasis en el cual me sentía, yo sentí un mensaje. Digo sentí porque no fue una voz que me dijo algo, no fue un mensaje, fue un mensaje, claro, pero es como una idea poderosa en mi mente, lo que surgió, que era ajena a mí además, y que me dijo lo siguiente, fíjate Juan Carlos, dijo lo siguiente, ¿no? Ya han pasado 23 años de eso, ¿no? Y actualmente ya lo puedo contar, ¿no? Pero en fin, ¿no? Ya tengo una edad en que tengo que contar todo. Me dijo lo siguiente, eh, esto es lo único importante en la vida. O como decir, esto es lo único que nunca he encontrado el adjetivo adecuado, Juan Carlos. Esto es lo único que existe, lo único valedero, lo único que importante, lo único que vale la pena. O que nada existe, nada es importante, este es lo único que es real. ¿Qué es esto? Dar amor y recibir amor. Y de repente, Juan Carlos, todo se borró. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Me estoy volviendo loco. Y esa noche, yo estaba durmiendo, tuve una tarde pues muy, muy, imagínate, ¿no? Que me pase algo así, yo pensaba que estaba directo para el psiquiatra o psicólogo o algo peor. Y de repente yo estaba durmiendo en mi habitación y una voz femenina, o sea, una presencia femenina, se acercó a mí, a mi oído, y me dijo, Epifanía. ¿Qué? ¿Qué es eso? Epifanía. Yo no sabía lo que significaba la palabra epifanía. A la mañana siguiente yo fui al diccionario, googleé, y epifanía es revelación. O sea, tú sabes, Juan Carlos, la fiesta de la Epifanía de los Reyes Magos, del 6 de enero, es la revelación de los Reyes Magos, ¿no? Se le presentó la estrella de Belén. Bueno, a partir de ese momento yo no me di cuenta, pero mi vida empezó a cambiar lenta, pero decididamente. Al poco tiempo yo llegó a mis manos un libro del doctor Brian Weiss, psiquiatra del Hospital Monte Sinai, Miami, que puso de moda el tema de las regresiones, ¿no? Aquella posibilidad de que una persona pueda hacer recordar la vida pasada a otra persona. Yo vi el libro, en la parte final del libro decía cómo hacer regresiones en 10 pasos, yo lo llevé a mi casa, se lo hice a mi señora madre. Yo soy una persona si hay algo que yo soy, Juan Carlos, que soy una persona muy curiosa, tengo un hambre de saber cosas,
que no ha acabado hasta ahora, ¿no? Cada día más bien es más grande, ¿no? Entonces yo quería saber, hice las regresiones, le hago la regresión a mi señora madre, eso era un experimento en realidad, y al poco rato mi mamá estaba hablando en alemán, ¿no? Y mi mamá de alemana no tiene nada, ¿no? O sea, ella es de la sierra de Lima, ¿no? Y ahí fue que yo empecé a hacer regresiones a todo el mundo, ¿no? Empecé a hacer regresiones a mi enamorada, a mi tía, al vigilante del barrio, ¿no es cierto? A todo el mundo le hacía regresiones, ¿no? Y sin querer me volví un experto en regresiones. Hasta el año 1999, que llega una señora, Miriam Villacorta, Juan Carlos, y me dice que ella quiere que le haga una regresión, pero no para saber si ella qué cosa había sido una vida anterior. O sea, para entonces Juan Carlos me había vuelto un experto en hacer regresiones. O sea, nadie me enseñó. Yo solamente leí ese libro del doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y ahí aprendí la parte final del libro, ¿no? Step by step, como dicen los gringos, ¿no? Paso a paso. Y de repente me veo haciendo una regresión a esta señora Miriam Villacorta, que algo raro le había pasado en la habitación de su cuarto, y de repente ella recordó no una vida pasada, sino nada más y nada menos, Juan Carlos, que un incidente de un secuestro extraterrestre o abducción. Y yo me quedé aterrorizado, y luego de eso ella me contó que la habían abierto, la habían desnudado, le habían abierto las piernas, le habían metido unos tubos calientes en su vagina, la habían operado y todo eso, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando terminó todo, yo estaba muy asustado. Déjame decir, yo soy una persona muy miedosa, pero a pesar de que soy miedoso, me meto siempre en estos temas. Bueno, no sé. La llevé a ella, a un ginecólogo, ¿no? Acá en Lima, una institución de ginecología muy especializada, Impares, y ella, lo que salió fue lo siguiente, o sea, ella tenía unos miomas en sus ovarios. Miomas son unos corpúsculos, ¿no es cierto?, grandecitos que les dan a algunas mujeres, y de repente yo lo llevo al ginecólogo y no tenía ni un mioma. En las ecografías salía que no había ningún mioma. Entonces yo le dije al ginecólogo si esto era posible. Claro, me dijo, es posible, de repente hay un cambio hormonal en la persona tiene miomas en los ovarios, de repente ya no tiene porque hay un cambio hormonal. Pero, me dijo Juan Carlos, no del tamaño de lo que tenía esta señora. Eso solamente puede ser removido quirúrgicamente. Y Juan Carlos, ella no se había operado. Entonces, algo había pasado, la había visitado, alguien le había retirado esos miomas. A partir de ese momento, yo decidí, así como en una ocasión yo empecé a entrar en las regresiones para resolver una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿qué pasa cuando uno se muere? Y ahora lo sé, lo que pasa es que uno siempre regresa. Me surgió otra pregunta, ¿no? ¿Qué diante había sobre el tema del fenómeno OVNI? Si era real o no era real. Y a partir de ese momento empecé a viajar por todo el Perú durante varios años, y me volví investigador, ufólogo. Luego me invitaron ya a nivel internacional, y luego de eso, en el año 2002, me invitan a formar parte de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea, como te contaba. Tuve la suerte de que me encargaran el incidente de Chulucanas, que fue el primer caso oficialmente revelado en el Perú sobre el fenómeno OVNI, ¿no? En el cual compartí 3 años, 3 meses de investigación, una época preciosa de mi vida, Juan Carlos, una época inmensamente feliz de mi vida, investigando allí en el norte del Perú, de Chulucana. Y bueno, tiempo después vino las invitaciones a Washington, ¿no es cierto? Estuve 2 veces en el National Press Club, la invitación a Moscú, a Brasil, a Chile, a Ecuador, ¿qué más? Argentina, ¿no es cierto? Y a la MUFON en California, y así por el estilo, bueno, muchas. Luego vino las invitaciones para History Channel, para Discovery Channel, para National Geographic. Y luego vino el tema de estar en la radio, que yo no me lo imaginé. Entré como digo, en Radio Capital, estuve 12 largos años, ahora estoy en RPP y aquí estoy, ¿no? Después de tantas y tantas cosas, ¿no? Así es. No, prácticamente excelente lo que la trayectoria habíamos dicho, por eso es de lujo, o sea, es de lujo prácticamente su presencia. Ahora, Gracias. ¿cuáles son las investigaciones más relevantes que ha tenido ahí en el Perú? Porque siempre hay uno o dos o tres o varios, pero siempre hay los más importantes. ¿Cuáles son esas, digamos, esas investigaciones que son sobresalientes?
Lo que pasa, Juan Carlos, es que cuando yo empecé en el año 99, después de la experiencia de esta señora Miriam Villacorta, esta regresión y todo eso, yo empecé a investigar el tema OVNI, lo que yo me di cuenta que en el Perú era conocido a nivel mundial por el tema de los grupos de contacto, ¿no? El más conocido pues el grupo Rama, Existo Paz, como no, un grupo que se conoció a nivel mundial. Acordémonos que esto empezó en el año 74 en Chilca, ¿no es cierto? Al sur de Lima, en el año 75, 76, tenía solamente en España, tenía cerca de 1.200 grupos ramas, ¿no? En España, y se extendió por 32 países, etcétera, ¿no? Y bueno, también el grupo Alfa y Omega, también tenía lo suyo, ¿no es cierto? Con don Antonio Córdoba y todo eso. Pero lo que yo buscaba era otra cosa, Juan Carlos. Yo lo que buscaba era hacer investigación de campo. Claro, y ahí me di cuenta que lo que yo era ser escritor y periodista, digamos, ¿no? Eso me di cuenta poco a poco. Yo lo que quería era hacer una crónica de lo imposible, digamos, una crónica de estos fenómenos, ¿no? Y eso no había en el Perú, ¿no? No había, o sea, había contactismo, y muy bueno además, ¿no? Pero después me di cuenta que lamentablemente en el tema del contactismo hay también, cómo no, lo que pasa es que el fenómeno ovni es tan poderoso de por sí, que a veces el contacto con la mente humana hace que mucha información sea auténtica y valedera, pero otra información no. Tergiversa, se magnifica, a veces se manipula, ¿ah? Y a veces se miente, ¿no? Eso yo lo he visto en los grupos de contacto, lamentablemente. Entonces, yo lo que quería era ir por otro lado. Había algunas iniciativas, ¿no? Pero no había lo que yo. Entonces, ahí fue que yo empecé a investigar, ¿no? Y yo creo que uno de los casos que más investigué, lógicamente, fue mi presencia en la Fuerza Aérea del Perú. Hizo que investigase muchos casos. Y yo creo que el más relevante fue, o el más conocido quizás fue el incidente de Chulucanas, que además fue el que me llevó al extranjero, ¿no? El incidente de Chulucanas, basado en 3 videos grabados por don Iván Izan Amparo, un camarógrafo de la municipalidad de Chulucanas, al norte del Perú, en el cual él tuvo 3 videos extraordinarios, ¿no? Grabados el 13 de octubre del año 2001, el 30 de octubre del año 2001 y el segundo, ¿no? Y el tercero, el 15 de noviembre del mismo año, en el cual se ven cosas extraordinarias, como se ve fenómenos aéreos anómalos que no están ni 1 ni 2 minutos, sino están 2 horas y media, no en un sitio alejado, sino en plena ciudad, y no delante de 1 o 2 testigos, sino delante de una procesión, una ceremonia religiosa, donde había más de 300 personas que interactuaban con los objetos. No, es un caso extraordinario. Y ese fue en el primer video. En el segundo video era una fiesta de luces en el Valle del Morropón, grabado desde un mirador, donde se vieron pues luces, se vieron cosas extraordinarias, se vio un objeto de 25 metros de largo. Cuando lo estaban grabando, los camarógrafos escucharon en su mente un hola, ¿no? El tercer video, se ve un aterrizaje de un ovni, y se ve cómo este objeto entra a la ciudad, y todo interactuando con este señor Iván Izan Amparo, que de alguna manera era un contactado. Yo creo que ese fue el caso que además tuvo muchas aristas, Juan Carlos, a lo largo de esos 3 maravillosos años y medio que investigué, el 2002, 2003, 2004, y en el 2004 justo pasó un capítulo muy interesante del incidente de Chulucanas, cuando vinieron un equipo de la televisión norteamericana, ¿no? De Univision Denver, Colorado, llegaron a Chulucanas, yo los llevé, estuvimos, ahí estaba una señorita, una señora, que era la estrella de Univision, María Rosman, ¿no es cierto?, una española, estaba en camarógrafo Jesús Medellín, estaba quien te habla, Anthony Chu, estaba todo el pueblo, estaba ahí, y estábamos ahí, en un pueblo, pues tú sabes, a veces, ciertos villorrios del Perú, lamentablemente en extrema pobreza, no había luz, no había agua, no había servicios, pues estábamos ahí tratando de grabar algo, no pasaba nada, cuando de frente hacia la 1:33 de la mañana es grabado un objeto volador no identificado encima del Cerro Pilán, que es lo que yo llamo el epicentro de todos los misterios, ¿no? O sea, y estaba ahí el objeto y empezó a ser grabado, y ya te imaginas la emoción del equipo norteamericano, y fue una noche maravillosa, ¿no? Fue una de las tantas noches maravillosas que pasé en mi vida, el objeto ahí, bailando delante de nosotros grabando, nosotros transmitiendo, Juan Carlos, como si fuera un partido de fútbol, ¿no?
Y recuerdo a María Rosman diciendo, en este momento, queridos amigos, estamos aquí viendo el objeto. ¿No es cierto, Anthony? Claro que sí, en este momento se mueve de izquierda a derecha, va entrando por la izquierda. Parece un partido de fútbol. Era una cosa alucinante y un momento cumbre, Juan Carlos, fue cuando todos nos quedamos en silencio, un silencio, diría yo, sagrado, y todos sentimos algo muy especial dentro de nuestro corazón, Juan Carlos. Y de repente yo estoy mirando el objeto encima del cerro, la luz está en el cielo, y veo las palmeras, digo, esto ya lo he visto en algún sitio, ¿no? Y le digo a la periodista española, le digo, oye, ¿cómo te llamas tú? Y ella me dice, hombre, yo me llamo María Rosman de Islas Canarias de España. Ah, tú eres María, le digo, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas, hermano? Le digo al camarógrafo, y él me dice, no, no, pues hombre, yo soy Jesús Medellín de Zacatecas, México. Ah, le digo, acá está María Jesús, ¿no? Pero que esté la Sagrada Familia, falta José, y yo no soy José, yo soy Anthony. De repente, camarógrafo voltea y me dice, no, pues hombre, yo soy José Jesús Medellín. Entonces comprendí que estaba José, Jesús y María viendo el lucero de Belén. Porque tú veías el desierto de Piura, había las palmeras, eso era una tarjeta de Navidad. Aún más, María estaba embarazada. María estaba embarazada en ese momento. Y nosotros veníamos de los 3 lugares donde hay muchos avistamientos ovni, de México, España y del Perú. Y de repente, a mí me habían dicho, cuando iba a viajar, que el 33 iba a ser mi clave de contacto extraterrestre. A mí me lo dijeron eso. Y cuando me di cuenta que todo había ocurrido a la 1:33 y el objeto se fue, cuando fue grabado en 3 videos de 33 segundos delante de 3 personas. No, fue una cosa impresionante, alucinante solamente en Yucatán, pero después de eso hemos investigado muchísimo, creo yo que en el 75% del territorio peruano, en el cual hemos encontrado cerca de 23 zonas de avistamiento, pero hay muchísimas investigaciones más, ¿no? Que, en fin, sería largo de explicar, ¿no? Claro. Ahora, entre las cosas que siempre se maneja ahí en el Perú son estas famosas líneas de Nazca. ¿Cuál es su punto de vista? Claro, se ha hablado desde que son un calendario, sabemos, y se piensa que también es de origen extraterrestre, o que lo dibujaron desde el aire ellos. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, fíjate, gracias a Dios este año he sido invitado a participar varias veces en el programa Alienígenas Ancestrales de History Channel. Ya he grabado para Alienígenas Ancestrales, voy a grabar el próximo mes también, y también para una nueva serie que se llama Inexplicable, todo de History Channel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo soy muy respetuoso de la teoría de las alienígenas ancestrales, que en realidad, tú sabes, Juan Carlos, esto vino desde la década del 70 con Erich von Däniken, ¿no es cierto? Que hablaba acerca de eso, que la línea de Nazca, Stonehenge, la pirámide de Egipto, Sacsayhuamán, podrían haber sido obras de extraterrestres, ¿no? Entonces, yo, la verdad, si tú me pides mi opinión, yo soy muy respetuoso porque yo estoy invitado a History Channel, ¿no? Pero tengo mi opinión, pues, ¿no es cierto? Y yo creo que las teorías con todo respeto, ¿ah? Las teorías de von Däniken en gran parte ya han sido superadas, o sea, no todo en el mundo andino, y tú lo sabes, tú que eres boliviano, yo soy peruano, ¿cierto? En el mundo andino, solo porque no tenemos una explicación, inmediatamente se lo vamos a achacar a lo extraterrestre, ¿no? Yo creo que mal favor hacemos al progreso de la ufología si lo pensamos de una manera tan ligera, ¿no es cierto? Por ejemplo, tuvimos nosotros un escándalo aquí en estos últimos años de algo que es un total fraude, que es el tema de la momia de Nazca, es un total fraude, indignante, y por el cual yo me enfrenté a una mafia, una mafia que es tan poderosa como la del narcotráfico, que es la mafia de tráfico arqueológico, y esta mafia se metieron con mi familia, Juan Carlos. Fueron a averiguar el colegio de mis hijitas, hicieron maniobras para que me voten de mi trabajo. Se portaron como una mafia, o sea, es terrible eso, pero bueno, es otro capítulo que de repente más adelante hablamos. Entonces, volviendo al tema que tú me preguntas, yo creo que mucho de decir de que, por ejemplo, la línea de Nazca o Machu Picchu, por ejemplo, es extraterrestre así de manera ligera, yo creo que es negar
el potencial creador que ha tenido el hombre antiguo, ¿no? Las maravillas que ha podido crear el hombre antiguo, ¿no? Ahora, es cierto de que hay aspectos que es inexplicable. La línea Nazca, el alineamiento astronómico, necesito, por ejemplo, partiendo de esto, ¿no? El alineamiento astronómico que tiene la línea Nazca, o sea, quien haya hecho la línea Nazca tiene que haber tenido un conocimiento astronómico muy avanzado, astronómico muy avanzado, matemático muy avanzado, de que solamente puede ser visto desde el aire y por eso solamente puede ser por ovnis. No, eso ya en la actualidad ya se están descubriendo técnicas de las cuales se podía haber hecho desde a ras del suelo, ¿no? Y en homenaje a los dioses, por eso que lo hacía tan grande. Pero hay cosas que son inexplicables. El conocimiento que se tenía para poder maniobrar el tema de que el viento Paraca no borrase la línea de Nazca, hasta ahora no la borra, ¿no? Son conocimientos que, o sea, es fascinante que la hipótesis extraterrestre se pueda ser aplicada. Es fascinante, ¿no? Yo quisiera que fuera así. Lamentablemente hay que ser sinceros, o sea, no tenemos las pruebas sobre eso. Es cierto que la zona de Nazca es una zona caliente, es un hotspot del fenómeno OVNI, por supuesto. Hay fenómenos muy extraños como lo que yo es muy cerca ahí, a la entrada de Ica, que está cerca de la zona, en el cual hay unos seres que parecen salir del desierto. Y esto estamos hablando de un tema de repente extradimensional, o sea, yo lo llamé los guardianes de Pozo Santo, ¿no? Seres que salen del desierto. Hay ese tipo de misterios, hay, ¿no es cierto? Pero no tenemos la prueba, Juan Carlos, de que eso sea extraterrestre o que sea origen de civilizaciones inteligentes no humanas, ¿no? Porque podríamos, por lo mismo, dar también otra hipótesis igual es sugerente, pero que tampoco hay las suficientes pruebas, de que no necesariamente es extraterrestre, sino que eso haya sido hecho con un conocimiento que viene de muy atrás, de civilizaciones desaparecidas, ¿no es cierto? Llámese la Atlántida, Mu, etcétera, ¿no? O sea, podría ser también eso, ¿no es cierto? Entonces, no tengo la respuesta de decirte que a 100% y creo que nadie la tiene con respecto a que eso ha sido hecho por extraterrestres, ¿no? Digamos, los dos grandes enigmas que se acercaban un poco a eso, que es la bomba de Nazca, es un fraude, y la piedra de Ica es otro fraude, ¿no es cierto? Entonces, pero que podría ser, pero hasta el momento sigue sumergido en los misterios, ¿no? Eso justamente iba a preguntar acerca de las piedras de Ica, que están en un museo, creo que es del doctor Cabrera de Arquea, si no me equivoco, ya Sí, fallecido hace años, porque sí. se encontró varias piedras donde hay inscripciones o dibujos, en este caso, de criaturas antidiluvianas, o sea, dinosaurios y todo aquello. ¿Por qué sería, digamos, verdad o mentira, o sea, estamos siendo imparciales? ¿Cuál sería su punto de vista? ¿Por qué motivo? Porque se ve trepanaciones de cráneo, trasplante de corazón, hígado y todo aquello, entonces, ¿cuál es su apreciación? O sea, que no solamente el punto de vista que dijo, ¿no? Digamos que podría ser falso o no, pero ahí los dibujos que se muestran y ahí y las fotografías, ¿por qué se dice que tal vez podría ser, digamos, mentira de esto? Lo que pasa es que el tema de las piedras de Ica fue puesto de moda gracias a un escritor español, un joven periodista español que vino al Perú, Juan José Benítez, ¿no? Que luego se convertiría pues, en el famoso JJ Benítez, autor del Caballo de Troya y todo eso, ¿no? Pero hay que entender que en realidad el JJ Benítez debe su fama al Perú, porque sus dos primeros libros, SOS de la Humanidad, OVNIS de la Humanidad, fue basado en las experiencias del Grupo Rama, con Sisto Paz. Y el segundo libro, Existió otra humanidad, estuvo basada en lo que tú hablas de las piedras de Ica, de Javier, de Javier Cabrera, el doctor Javier Cabrera de Arquea. Ahora, el doctor Javier Cabrera de Arquea era un prohombre, era un hombre ilustre, o sea, quien conoce a él y a su familia, una familia de rango abolengo iqueño, o sea, con esto quiero decirte que era una persona pues muy seria, muy honesta, muy leal, o sea, no era un tramposo, un mentiroso, un estafador, no lo era, ¿no? Pero sí, él tenía, antes de descubrir el tema de las piedras de Ica, él tenía ciertas convicciones con respecto al tema del fenómeno ovni, como lo puede tener cualquiera, etcétera, ¿no? Lo que pasa
que yo lo que creo que lo que sucedió con él es algo muy parecido al tema momia de Nazca también, ¿eh? Muy parecido, ¿no? El caso llegó en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Cuando había todo un boom con respecto al tema del fenómeno ovni en Latinoamérica, surgían grupos en el Perú, surgían grupos en Argentina, de investigación, en Chile y todo eso. Había una cierta efervescencia. Entonces el contexto histórico como que se prestaba para eso, ¿no? Pero después cuando uno empezó a descubrir todo eso, era fascinante la posibilidad que existiera pues una civilización antidiluviana, ¿no? Antes del diluvio, con todo lo que tú has señalado, ¿no? Que sería pues ocioso volver a hablarlo, estos trasplantes de cerebro, ¿no? No solamente de corazón, en la convivencia de seres humanos con dinosaurios, etcétera, ¿no? Todas afirmaciones que contradecían a la ciencia hasta ese momento, ¿no? O sea, nunca se ha encontrado en los yacimientos de dinosaurios, nunca se ha encontrado restos humanos, ¿no? Por ahí hay ciertos parts, ¿no? Que habría que analizar, pues son casos aislados, pero si uno habla seriamente del punto de vista de la paleontología, nunca se ha encontrado yacimientos arqueológicos, paleontológicos de dinosaurios que hayan convivido con el ser humano. Entonces, lo que había en las piedras, por ejemplo, solamente te hablo de ese ejemplo de la convivencia de seres humanos, donde se ven ahí a triceratops, se ve ahí a animales voladores, etc. Eso contradecía totalmente. Entonces, lo que hay que ver es que quién le entregaba las piedras a él. Y eso era la familia Uchuya. Basilio Uchuya entregaba las piedras. Y había una afirmación por ahí que decía, no, pero era imposible de que todo lo hubiera hecho Basilio Uchuya porque era una sola familia. Es que no comprenden cómo es la realidad del artesano peruano. O sea, el artesano peruano que hizo estas piedras en base a moldes, y lo podía hacer con cierta facilidad. Tú vas a Ayacucho, por ejemplo, y ves las artesanías cómo hacen, o sea, se lo hacen en serie, te lo hacen con una habilidad pasmosa, ¿no? Entonces, hay cosas que no cuadraban, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué antes de Javier Cabrera y después de Javier Cabrera, nunca nadie ha encontrado estas piedras? Nunca nadie. Ese dato que JJ vino y le pusieron, era muy, muy raro, porque él teniendo cámaras nunca filmó el momento del descubrimiento de las piedras. Parecía que, yo lo que creo, es que Javier Cabrera creyó en las piedras de Ica, creyó en Basilio Uchuya, y él alimentaba, de alguna manera, había una retroalimentación entre el artesano y el hombre culto, que era Javier Cabrera, y le iban poniendo cosas y más cosas y más cosas. ¿Por qué? Porque Javier Cabrera pagaba por las piedras, pagaba por las piedras. Y si tú estimulas a un grupo de artesanos a que le van a pagar, eso te lo produce, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿por qué en la actualidad no se ha vuelto a descubrir más piedras de Ica? Hay investigaciones que se han hecho acerca de la antigüedad de los grabados y por ahí llegaron y con cierta margen de error a 90.000 años, pero no eran los millones de años que decía que podría haber vivido esta cultura. Ahora, yo lo que creo que pasó es que en algún momento de su vida, Javier Cabrera se dio cuenta de todo, pero ya era demasiado tarde para retroceder, ¿no? Porque era por sí, él simplemente ya estaba cansado y simplemente dejó que siguiera todo, ¿no? Y es triste porque tú vas ahora, si esto hubiera sido verdad, han pasado ya cuántos años, más de 40 años, ya se hubiera descubierto algo más. Uno va y ve que el Museo de las Piedras de Ica es un museo abandonado que está en plena plaza de armas de Ica y ya simplemente ha quedado como una anécdota, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, explicó lo que pasó después con la momia de Nazca, ¿no? Que hubo mucha gente que sinceramente creyó, o sea, honestamente creyó que era la prueba irrefutable. Y no fuera porque yo, mi querido Juan Carlos, yo estuve frente a las momias de Nazca. Yo las vi. Y yo también creí en ellas. Y si tú ves eso, verás que yo hice 3 programas en el cual, emocionado, con lágrimas en los ojos, hablaba del tema. Cuando de pronto me llegó otro tipo de información, me llegó un informe de unos expertos de Nueva York,
me llegó el informe de un biólogo de peruano que vivía en Alemania, que había hecho investigaciones sobre el tema, y luego, bueno, ya yo formé un grupo de investigación con expertos del Ministerio Público, del Instituto de Criminalística y del Ministerio Público, que son expertos forenses, no son cualquier cosa, son forenses, o sea, lo que ellos hablan entra a juicios penales, y ellos analizaron y era una pena lo que habían hecho con las momias, ¿no? O sea, las habían fabricado y todo eso, en fin. Entonces, pero sí, hubo pues todo un movimiento de gente que me atacó a mí muy ferozmente, sobre todo este señor, ¿cómo se llama? Jaime Maussan, ¿no? Al cual lo consideran el ufólogo número uno de México, ¿no? Que hizo un programa especial en la televisión abierta para difamarme, ¿no? Para difamarme, ¿no? Y me atacaron ferozmente. ¿Y por qué? Porque detrás lo que había era mucho dinero, Juan Carlos. O sea, Gaia TV, que es una especie de Netflix norteamericana, ganó más de 30 millones de dólares. Repito la cifra, Juan Carlos, 30 millones de dólares. El Guaquero Mario, que fue la persona que dio ¿no? Que inició todo este fraude, actualmente puede ser que sí tiene su famoso Ferrari amarillo en el pueblo de Palpa, un pueblo que es pobrísimo, y uno ve pues un carro espectacular amarillo. Bueno, hasta cambió de esposa, pero ya no quiere entrar en chismes, ¿no? O sea, todos se enriquecieron, todos se enriquecieron, todos se enriquecieron. Y los que dijimos que esto era un fraude, ninguno se enriqueció. No lo hicimos por dinero, lo hicimos por amor a la verdad. Y porque nosotros creemos que el fenómeno ovni es real, que existen civilizaciones extraterrestres que conviven con nosotros, Juan Carlos. Yo estoy totalmente seguro de eso. Están conviviendo con nosotros, están en las calles, están en diferentes planos dimensionales. Esa es una cosa. Pero otra cosa es jugar con los tesoros arqueológicos, es mutilar una momia, paracas, ¿no? Cortarle las manos, los dedos, maquillarle la cara, es ofender a nuestra cultura. Y eso lo hicieron por dinero. En fin, y bueno, pero ya te das cuenta cómo quedó también eso, quedó en el olvido, ahí está por ahí, en fin. Y al final solamente nos queda seguir trabajando y simplemente dejar pues un legado, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Claro. Y ahora vamos a tocar un tema que está casi en boga. Estamos hablando de lo que Donald Trump había hecho un decreto, ese es el término, claro, que utilizaríamos aquí en Latinoamérica, para que se haga la desclasificación de la temática OVNI. Hemos visto hace unos meses atrás que ha ido saliendo de a poco ahí videos de la Fuerza Aérea Norteamericana y todo aquello, y también ha habido, como diríamos, que ese decreto y esos datos, archivos ya están en el Congreso norteamericano. Se dio una pequeña parte, un pequeño comentario, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será real aquello que van a desclasificar ellos o definitivamente las fuerzas militares norteamericanas van a decir que no existe? ¿Cuál es su apreciación? Mire, yo tuve la suerte, Juan Carlos, de estar el 25 de junio, viernes 25 de junio, yo estuve en Washington, D.C., ¿no? Da la casualidad, bueno, en fin, que ese día se iba a el Pentágono, el Poder Ejecutivo, digamos, iba a entregar este UFO report, ¿no es cierto? Este informe OVNI, informe preliminar, además iba a entregarlo al Congreso ese día. Entonces yo estuve ahí, bueno, no estaba en el Congreso, entonces estaba en las afueras transmitiendo, y tuve la suerte de ser el único investigador latinoamericano, hispanoamericano que estuvo ahí en el lugar de los hechos el 25 de junio último, ¿no? Entonces, ahora, y justamente de eso vamos a hablar después porque estoy preparando unas conferencias que me gustaría contárselo a todo tu público boliviano, porque me gustaría invitarlos también a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que todo habría que hallarlo dentro de un contexto, ¿no es cierto? Un contexto político y más que todo un contexto geopolítico, Juan Carlos. Donald Trump, el último mes de su mandato, en diciembre del año 2020, pues, ¿no es cierto? Ujú. Antes de salir, dentro de un paquete de iniciativas legislativas, él incluyó, era un paquete de iniciativas legislativas, pero del tema presupuesto, ¿no? Presupuesto de los Estados Unidos para el año 2021.
Pero curiosamente, en ese paquete, él metió un poco, yo digo, como de, no de contrabando, pero un poco como que nadie se da cuenta, metió una iniciativa, que prácticamente era una orden, ¿no? En el cual se ordenaba a el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, es el Pentágono, ¿no es cierto?, ordenaba que preparase un informe acerca de qué es lo que sabía las Fuerzas Armadas norteamericanas sobre el fenómeno que ahora ya no le llaman ovnis, sino ahora le llaman los fenómenos aéreos anómalos, los UAP, ¿no? Y que entregase este informe nada más y nada menos que al Congreso de los Estados Unidos. Además, por ciertas iniciativas que tuvieron y presiones que hubo de varios miembros del Partido Republicano, incluso ni siquiera de otro partido demócrata, ¿no? Ya, pero esto, Juan Carlos, era el corolario de toda una serie de eventos que partieron desde el año 2017, 2018, en que de manera inusual, Juan Carlos, de manera insólita, rompiendo toda una tradición de secretismo y reserva que tenía el gobierno norteamericano con respecto al fenómeno OVNI, de empezar sin que nadie presione, sin que nadie reclame, porque esto no vino, Juan Carlos, de protestas en la calle, de gente que salía con su banderita, queremos la verdad, no, 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 no. Simplemente eso fue algo que vino de los más altos aparatos de la defensa y de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Empezaron a salir reportes, informes, en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, digo yo, el Washington Post, el New York Times, ¿no es cierto?, acerca de videos entregados por la misma milicia norteamericana de encuentros de ovnis con la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Esto es absolutamente extraño, inusual, nunca ha sucedido, en 70 años jamás ha sucedido. Yo te digo, o sea, ha habido una política sostenida y soterrada de ocultamiento de la información, todo el tiempo. El proyecto Libro Azul de la década de los 50 era para tapar las cosas. Yo te cuento una anécdota, te cuento una anécdota para que te ilustre más o menos de qué se trata. Yo en el año 2006, como te decía, fui becado para seguir una maestría en alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea. Entonces, nosotros recibíamos, yo estudié con un grupo selecto de coroneles de la Fuerza Aérea y científicos, ¿no? Y a mí me invitaron, ¿por qué? Porque yo era investigador de la oficina OVNI, pues, de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, por eso me invitaron. Entonces, y recibíamos visitas de diferentes especialistas en las ciencias aeronáuticas y aeroespaciales. Venían de Francia, venían de Rusia, venían de Brasil, etcétera, ¿no? Y vino una vez un coronel de los Estados Unidos y nos hizo unas clases sobre el tema de la NASA y la carrera espacial. Cuando al momento hace una serie de preguntas, ¿no? Y yo alzo mi dedito, ¿no? Alzo mi dedito. Y digo, señor coronel de los Estados Unidos, una pregunta, ¿sí? Quiero saber cómo van las investigaciones del su gobierno, del gobierno norteamericano, sobre el tema del fenómeno OVNI. Y de repente estalló una risotada general en el salón. Todos mis compañeros se mataban de risa. Y el militar norteamericano, dirigiéndose con una sonrisa burlona, me dijo, señor, no cree usted mucho en los capítulos de los Expedientes Secreto X, un poco rememorando esta serie famosa de televisión, ¿no? El gobierno norteamericano no investiga el fenómeno ni ha investigado el fenómeno. ¡Pum! Eso es lo que me dijo Juan Carlos. Año 2006. Y en el 2018 se reveló que desde el año 2012 se investigaba el fenómeno OVNI. Y yo creo que era mucho antes. Yo creo que desde siempre se ha investigado, Juan Carlos, siempre, siempre. O sea, sería absurdo pensar que una potencia, la primera potencia militar y tecnológica del mundo, no va a investigar fenómenos que violan su espacio aéreo, la soberanía de su espacio aéreo. Pero sería loco no investigar esto, Juan Carlos. Por supuesto que hay aún más. O sea, es cierta la información de que ellos tienen tecnología extraterrestre. Por supuesto que la tienen, Juan Carlos. Que tienen cuerpos recuperados, no solamente de Roswell, y muchos otros. Y ya sobre eso, ya
más adelante tengo una primicia, no la puedo decir ahora, sobre un hecho que ocurrió en el Perú, que estoy investigando. Entonces, decir que no investigaba, por Dios, o sea, pero eso cambió, Juan Carlos. Eso cambió a partir del 2018. Empezaron a sacar videos, un video muy interesante, el video TikTok, ¿no es cierto?, en el que se ve un objeto volador no identificado que se presenta frente al portaaviones atómico más poderoso del mundo, el USS Nimitz. Luego, una serie de más de 100 objetos voladores no identificados. Entre los objetos que caían estaban a cerca de 80.000 pies de altura y en menos de 2 segundos, Juan Carlos, llegaron al nivel del mar. Y eso no lo decía pues un ufólogo por ahí, siempre nos critican, ¿no? Que somos charlatanes, que esto no es verdad. No, la misma milicia norteamericana dijo eso, Juan Carlos. Lo dijo. 2018, 2019. Y yo lo que creo que está preparado de todo para lo que ahora ha ocurrido. 2021, ya se libera la información. ¿Y qué es lo que dice el informe, Juan Carlos? El informe es claro. La gente creía que lo que iba a decir el informe iba a decir aceptamos la existencia extraterrestre, por Dios. La gente no conoce cómo funciona el mundo, pues, ¿no? Cómo funcionan los sistemas políticos. Pues. Eso nunca va a decir de la noche a la mañana. O sea, pero lo que ha dicho es absolutamente importante y es un parteaguas, Juan Carlos, un antes y un después. Porque lo que está diciendo el UFO Report que sacó el 25 de junio de este año, y yo estuve presente ahí en las afueras de la Casa Blanca, y es impactante. Lo que dice es, reconocemos la existencia de fenómenos aeroanómalos que no tienen explicación, que superan nuestra tecnología, y no sabemos de dónde es. Ordenamos que los pilotos informen de esto cada vez que puedan, ordenamos que se haga un presupuesto, yo creo que a eso se apuntaba también, ¿no? La plata, ¿no? Que se haga un presupuesto para la investigación, y ¿qué es lo que significa eso? Y que no negamos, o sea, no tenemos los elementos suficientes para decir que eso sea extraterrestre, pero no negamos esa hipótesis, pero también puede ser tecnología de potencias enemigas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, mira, está abriendo una puerta enorme. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ahora, la comunidad científica más poderosa va a manejar el fenómeno. Y yo lo que preveo, fíjate lo que yo veo hacia el futuro, ¿eh? En el mediano plazo, van a ir desplazando poco a poco a los ufólogos del fenómeno. Y la comunidad científica, sobre todo la comunidad científica de potencia, se va a apropiar del fenómeno OVNI, de la investigación del fenómeno OVNI, y va a decir, y la narrativa va a ser esta, Juan Carlos, ¿eh? Lo que nosotros investigamos es la verdad. Lo que investigue un ufólogo es mentira. Así va a ser. ¿Por qué? Porque la idea es, tú dirás, ¿y por qué, Anthony, de buenas a primeras han hecho eso? Porque el fenómeno OVNI cada vez es más importante, cada vez está más cerca de la opinión pública. El peligro que ellos tienen, el miedo que tienen ellos es de que la opinión pública se apropie del tema y empiece a exigir la verdad. Porque cuando la opinión pública toma una decisión de esa manera, nadie la para. Nadie la para. Nos tienen miedo, Carlos, tienen miedo a pensar con libertad. Por eso, antes que esto pase, prefieren ellos captar la narrativa del fenómeno OVNI. Por eso, otra cosa que yo lo que veo, y eso que está bueno que se grabe, es de que se va a consolidar las organizaciones oficiales, o sea, estatales, militares en cada país. Una oficina OVNI de las Fuerzas Armadas bolivianas. Una oficina OVNI de las Fuerzas Armadas peruanas. Ya existe, pero ahorita está media desactivada, ¿no? De las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Para qué? Para que sean ellos los que manejen la información y manejen frente a la opinión pública. Es un tema. El segundo tema por el cual se ha liberado esta información no es tanto porque son amantes de la verdad. Juan Carlos, ¿cuándo han sido amantes de la verdad las grandes potencias? ¿Cuándo? Todo lo que liberan es en función de otros intereses y otras intenciones. Siempre es así. Seríamos tontos de decir que ellos liberan información porque quieren la verdad y de cuándo aquí. Lo que hay detrás de todo eso también hay una sorda lucha por la supremacía en el espacio entre Estados Unidos, China y Rusia.
Claro, Esa es, la guerra en el espacio, es lo que está detrás de todo eso. Entonces, lógicamente, cuando salen al espacio se van a tropezar con el fenómeno OVNI. Y antes que pase algo, de que la gente empiece a tomar conciencia, mejor que ellos tomen el tema. Por eso que todas las narrativas, de todos los últimos ufólogos que están saliendo de moda en Estados Unidos, yo soy de la idea que esos están totalmente coordinados con, no son tan independientes y no son tan coordinados pues con las autoridades militares y del más alto nivel, sobre todo de la comunidad de inteligencia. Eso es lo que yo claro, creo. claro. Bien, el tiempo se nos ha acabado, sería muy largo de seguir conversando. ¿A qué conclusión llegamos de todo lo que hemos conversado? Bueno, yo dejo a tus amables oyentes a que saquen las conclusiones, pero en cuanto a mí, yo te digo, te lo puedo decir de la siguiente manera. El fenómeno ovni es real, es un fenómeno físico, que se puede medir, ¿no? Hay palabras claves para entender el fenómeno ovni. Una de ellas es múltiple, que son múltiples civilizaciones las que nos visitan, con múltiples intenciones. Algunos son simplemente turistas cósmicos, o sea, vienen, chequean y se van. Otros tienen una mayor injerencia con la humanidad. Y es muy probable que la misma humanidad sea de origen extraterrestre o de origen de una civilización no inteligente, no humana. Es muy probable, si uno hace un análisis de tendencia, a eso se apunta. O sea, nosotros somos extraterrestres. Y que el hipótesis extraterrestre no explica todo. Yo creo que debemos ahondar a un tema que es la opción multidimensional, que muchas civilizaciones no vienen de otros planetas, sino vienen de otros planos de realidad, de otras dimensiones. Otro aspecto que creo que es importante subrayar, pero ya sería hablar en otra ocasión, es el papel que tiene la conciencia sobre el fenómeno ovni, que nosotros traducimos la realidad, que la conciencia conforma la realidad y por lo tanto interpretamos el fenómeno ovni de acuerdo a nuestra propia conciencia y realidad. Que las grandes potencias nunca van a llegar a decir la verdad sobre el tema, que todo esto simplemente es una, como dijo alguien, es una etapa más del ocultamiento de información, que es importante que subsistan grupos independientes de investigación, grupos libres e independientes de investigación. Que la única forma de llegar a la verdad es no creer solamente por lo que dice Internet. O sea, hay que confrontar la realidad de la investigación de campo. Que hay que mirar el fenómeno del contactismo con mucha simpatía y con mucha asombro, pero hay que entender que mucho el contactismo lamentablemente está muy contaminado. Yo creo que la verdad va a salir del mundo andino, fíjate. Eso es lo Claro. que yo creo. La Ah, verdad va a salir del mundo andino. claro, De así zona es. donde está Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, también, como no, de la Amazonía. De ahí, de esta parte del mundo, va a salir la verdad. Y si me permites, Juan Carlos, quiero ¿Ya? invitar a todos nuestros amigos bolivianos, a todos tus seguidores bolivianos, mi querido amigo, nos estamos haciendo una especie de stand-ups mystery, ¿no? Una especie de shows, conferencia, que se llama Expedientes del Misterio con Anthony Choi. Va a ser todos los miércoles de agosto, miércoles 11, miércoles 18, miércoles 24, a las 7 de la noche, hora de Lima. No se habría que ver en La Paz qué hora es el equivalente, Es una ¿no? hora más. Una hora más, 8 de la noche, hora de La Paz. Están invitados, las entradas están a la venta en una página que se llama entradaya.com, y los invito, porque va a ser un show de 2 horas. La primera parte se van a reír mucho porque yo soy muy bromista con respecto a estos temas también, no me tomo muy en serio a veces, siempre hay que tomarlo un poco también de este lado. La segunda parte se van a asustar mucho porque vamos a hablar de temas paranormales, que sería otro tema para hablar en otra ocasión, las investigaciones paranormales que hemos realizado. Y al final todos nos vamos a emocionar porque vamos a hablar de las regresiones a vidas pasadas. Así que están todos invitados todos los miércoles 11, 18 y 24, 8 de la noche hora de La Paz y 7 de la noche hora de Lima, a estos expedientes del misterio con Anthony Choi. Las entradas a la venta en entradaya.com. Y bueno, Juan Carlos, agradecerte profundamente pues haber podido compartir estas experiencias con tu público, querido amigo. Así es. Agradezco más bien a usted infinitamente porque hemos tenido, como digo y repito hasta el cansancio, de lujo, alguien que ha trabajado con la Fuerza Aérea Peruana, investigador de campo, no es solamente investigador de escritorio, porque podemos estar en el escritorio chateando, pero como digo, de lujo porque quien
ha estado dentro tal vez de las Fuerzas Armadas trabajando desde ese punto de vista, pues ya conoce muchas cosas, seguramente en algún momento también nos está aclarando. Muy agradecido por haber aceptado la invitación, no va a ser la única ni la última vez, hay muchas cosas que hablar y lo vamos a estar convocando. Entonces, queridos amigos, con esto terminamos nuestra emisión de hoy aquí en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. No se olviden suscribirse a mi canal Juan Carlos Aliaga, o también me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga, en el Instagram como Juan Carlos _ Aliaga, en el Twitter estoy como @Juan Carlos Alía 4, o también me pueden escuchar en Radio Panamericana y la cadena de Buenos Aires. Lo lanzo desde acá, desde Bolivia, los días lunes a las 7 de la noche, hora boliviana, 8 de la noche, hora argentina, todos los lunes para Buenos Aires, Argentina, y también los días martes de 11 de la mañana, 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, hora boliviana, para CBA Radio TV de Houston, Estados Unidos, a quien agradezco por haberme abierto las puertas en estos medios de comunicación, y agradecer nuevamente a nuestro querido amigo Anthony Choi por haber aceptado la invitación. Y vamos a estar, me parece, este próximo domingo con una entrevista a mi persona, ya agradecido de antemano por Ah, sí, RPP. sí. Bueno, déjame anunciarlo, ¿no? Este domingo, el próximo domingo, vamos a tenerte a ti, Juan Carlos, en mi programa. Este programa No Estamos Solos, que transmite todos los sábados y domingos en Lima, bueno, desde Lima, a partir de las 9 de la noche, hora de Lima, y voy a tener el placer, ¿no es cierto?, de tenerte a ti, Juan Carlos, en mi programa, para hablar acerca del fenómeno OVNI de Bolivia, ¿cómo no? Y para todos tus amigos bolivianos pueden entrar a escuchar el programa rpp.pe/audio en vivo, rpp.pe/audio en vivo este domingo, ¿no? Como que vamos a Sí, tenerte gracias. ahí. Y solamente decirte, como siempre digo, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Igualmente, nos vemos.